Aquí estamos nuevamente. Un saludo muy especial a los que se han ido integrando en el transcurso del programa, recordándole que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, Abigail Soto TV. Después que concluye el programa, pues usted también puede recomendar la entrevista con el doctor Antonio Siriaco, brillante economista de la República Dominicana. Dancio. Licenciado, hemos visto en las últimas semanas que, aunque sea de a poquito, que mucha gente no se da cuenta, a nivel de centavos, el dólar ha ido incrementando. Que si 53.20, 35, 55, 54... ¿Qué quiere decir eso cuando hoy apenas estamos a 4 de enero? Y que el Banco Central dice que tiene... Mira, y las reservas que dice el Banco Central que superaron los 14.000 millones. Mira, el Banco Central ha venido acumulando reservas desde el año 2021. Muy fuerte. En el año 2021 aquí entraron 10.400 millones de dólares solamente en remesas. En remesas. ¿Qué hacen los bancos centrales? Que compran, y compran precisamente para acumular. Y el Banco Central utilizó esa política desde ese año 2021. Hay que decir lo siguiente, que la República Dominicana, entre el año 2021 y 2022 entraron muchos dólares. Y eso le permitió al Banco Central tener una política agresiva de acumulación de reservas. ¿Y por qué los bancos centrales hacen eso? Por diferentes motivos. Muchas veces los bancos centrales pueden prever situaciones un tanto de crisis, donde la gente cuando hay crisis tiende a demandar el dinero fuerte. ¿Cuál es el dinero fuerte para nosotros? El dólar. ¿El dólar? Cuando tú haces así, tú dices, la economía del mundo va a entrar en crisis, entonces tú dices, espérate, déjame yo resguardar mi patrimonio, mi portafolio de riqueza, y en ese portafolio tú dices, voy a hacer inversiones en bienes raíces, porque es un activo que en cierta manera se incrementa de valor con el paso del tiempo, pero tú dices, voy a tener un componente en moneda fuerte, porque si tú eres un importador y el dólar es un bien muy importante porque tú tienes que estar comprando bienes importados, es bueno que tú tengas en tu cartera una cantidad de tu riqueza en dólares, en moneda fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante todo ese proceso el Banco Central ha venido en eso, comprando, fortaleciéndose, para también estabilizar el tipo de cambio. Fíjate que el tipo de cambio ha tenido dos episodios importantes. Tuvo un episodio donde llegó a 60 prácticamente, pero luego comenzó a disminuir, una tendencia a la baja. Se fortalecía el peso dominicano y llegó incluso hasta 52. ¿Qué ocurre? Que los dominicanos que recibían remesas y las cambiaban al 60 por 1 estaban bien. Los turistas y los tour operadores y los que tienen negocio de turismo recibían esos dólares y los cambiaban a 60, su rentabilidad era altísima. Pero cuando el dólar hizo así y bajó al 52, esa rentabilidad que ellos recibían, tanto el dominicano que recibía remesa como el turista que o cambiaba sus dólares en pesos, o el dueño del hotel que hacía el negocio en dólares fuera y recibía entonces 52, perdía. Y eso generalmente, como son sectores que están orientados al exterior, zona franca, los exportadores, eso genera una presión. Entonces el Banco Central, si tú observas ahora, ha cambiado esa política y ha venido interviniendo los mercados tratando de que el tipo de cambio se deprecie pero lentamente. ¿Para qué? Para que esos sectores no sigan perdiendo, o por lo menos no sigan disminuyendo su rentabilidad. Y eso es lo que ocurre en las economías. Nosotros estamos en esa dualidad. A nosotros, el que vive del comercio interno, nos conviene que el tipo de cambio en la República Dominicana se aprecie. ¿Qué significa que se aprecie? Que el peso dominicano aumenta de valor. Pero al que tiene su negocio dirigido hacia el exterior no le conviene eso. Lo que le conviene es que la economía se devalúe. Entonces tú tienes que establecer esos equilibrios. Y el Banco Central generalmente actúa de esa forma. ¿Se dará ahora en el 2023 que los sectores poderosos, si se quiere usar la palabra, acaparen dólares o lo soltarán? Fíjate que cuando tú como Banco Central tienes muchos dólares guardados y yo supongo que quiero especular, yo digo espérate, no es hora de especular porque el Banco Central tiene muchos dólares. Va a entrar de una vez interviene el mercado. Sí. Por eso es
quizá pensando en eso, que la política del Banco Central, viendo situaciones que se van a presentar este año, el próximo año, digo, déjame yo acumular muchos dólares para evitar precisamente cualquier especulación. Que ya ha pasado varias veces. Que ya ha pasado en varias ocasiones. Porque de repente, si la gente se pone a especular y el Banco Central hace así, inyecta 300 millones, ¿qué ocurrió? Ahí mismo. Ahí perdiste. Ahí mismo se le fue la inversión. Se le fue la inversión. Ojo con eso. Y eso garantiza también, Antonio, que el dólar pudiera, como dice Arce, aumentar hoy. Claro, 10, 20, es normal. Pero no claro, va, pero no fluctuar tan. Va a fluctuar en ese rango. No hay temor a que pueda dispararse la tasa de cambio en estos meses. Así es, así es. La inflación, la gente, cuando tú entrevistabas a cualquiera en Navidad, lo primero que te hablaba era de los precios. Los supermercados, el gobierno que baje. Hoy sale una gente de ama de casa pidiéndole al gobierno que le tuerce el brazo a los comerciantes, quizás desconociendo ellas que nosotros estamos en un sistema de libre mercado, que lo único que baja los precios es la abundancia, el abastecimiento. La presión no baja precios. Pero ustedes, los economistas, ¿qué vislumbran? Porque el país producía el 90, el 85, 80% de lo que consume. Sin embargo, nosotros vemos que productos dominicanos están rompiendo la barrera de precios inalcanzables. Mira, yo creo que eso debe llamar la atención a las mismas autoridades. Porque, por ejemplo, hay productos de gran demanda, de origen agropecuario, que están a un precio exorbitante. Que eso es falta precisamente de un programa de largo plazo, de siembra, de cultivo, de ciclos cortos, que yo creo que hay que comenzar este año para evitar precisamente esos procesos de escasez. Déjame decirte que el Banco Central el año pasado dijo, bueno, la inflación ha venido cediendo. Es verdad a nivel general, pero la inflación de alimentos todavía sigue alta en la República Dominicana. Y la gente lo siente porque esta es una economía, en sentido general, de salarios bajos. Entonces, la gran mayoría de la gente, de grupos muy vulnerables, que todavía gran parte de su salario lo gastan en alimentos en una gran proporción, cuando observan y van al supermercado, que compran un plátano, o compran una libra de yuca, o compran una libra de arroz, sienten que los precios son altos. Pero también hay que combinar las políticas públicas agropecuarias, que yo creo que aquí eso debe ser una máxima. Siempre debe haber programas permanentes de ciclos cortos, porque al final, ¿qué es lo que consume la gente aquí? Mucho plátano, ¿verdad? Muchos víveres. Planificar que si, por ejemplo, en invierno regularmente el plátano sube, bueno, vamos a tener abundancia de yuca, de batata, de yautía, para cubrir ese déficit de plátano. Y déjame decirte lo siguiente, aquí hay productos de altísima demanda que también han sido afectados por una demanda adicional que hay en Haití. Por ejemplo, el caso de los huevos. Yo tengo informaciones de que, por ejemplo, vienen de Haití y te compran a ti el huevo, la unidad, en promedio te la compran a 8 pesos. Oye bien, cuando en realidad debería precio a nivel de granja a 4 pesos. Pero es una demanda altísima. Sí, y van a aprovechar eso. Y aprovechan. ¿Y qué hace el productor dominicano? Que en vez de llevarlo al mercado nacional, se lo vende al comerciante haitiano. Entonces, los parámetros que se miden a veces, los crecimientos económicos en los países, sorprenden al ciudadano común. Pero hay datos que uno los ve y uno con poca experiencia, pero uno ve, ¿y cómo es posible esto? Aduana ayer publicaba el excedente recaudatorio de este 2022 y lo comparaba con el 2019. Y yo oigo mucha gente felicitando al director de aduana, a la gerencia de aduana, y me pregunto, pero si yo tengo esta taza de café y yo tengo 1000 tacitas de estas, ¿qué sucede? Que yo me voy a ganar 10 pesos en la venta de esta tacita, pero sucede que no hay una sola tacita de esta en el país. Y en vez de yo ganarme 10 pesos, me voy a ganar 1000 pesos en cada tacita. Yo no he hecho nada gerencialmente. Simple y llanamente el producto se disparó y yo voy a ganar más. Aduana compara a 19 con 2022. En el 19, un contenedor llegaba al país y pagaba $2.800, $2.500. Menos de $3.000. Menos el más lejos, que venía de China. Sucede que después de la pandemia, un contenedor se disparó 22.000, 23.000, 25.000. Quiere decir que si aduana en un contenedor se ganaba 500 pesos,
pasó a ganarse 12 o 13 mil pesos. Ahí es que está el crecimiento, no es engañando a la población o mucha alegría en los datos, para no decir engañar. Mira, todos los valores, incluso del gobierno en las recaudaciones, se han incrementado en función de la inflación. Eso es lo que ha ocurrido. Y tú lo has dicho, ¿cuánto era el flete en el año 2019 y cuánto fue en el año 2021? Todavía hoy en día hay disrupción en la cadena de suministro, porque también es otro elemento que ha incrementado realmente los valores de importaciones. Correcto. No solamente el hecho de que los fletes se han incrementado, sino que los retrasos y muchos productos que antes tú los traías de China y producto de la situación que se generó en China de una tasa de COVID cero, eso limitó una gran parte de la producción, incluso de manufactura. Y entonces los productos que tú le encontrabas en abundancia hasta escasearon, y eso también incrementó los precios. Entonces, cuando tú traías todo eso por aduana, los valores de importaciones, el precio FOB era mucho más alto. Cuando tú entonces le incorporabas el precio CIF, que también se incorporó, oye, tú tenías ahí el mango bajito. Tienes que ganar obligado. Obligado. Entonces, ahí está que este dato que hoy celebran de manera grandiosa, ese mismo dato mañana le puede sacar lágrimas. Sí, porque luego entonces, cuando se normalicen los fletes, se normalicen, entonces ahí baja la recaudación. esa inflación, disminuye, los valores tienden a sus valores normales, y entonces ahí vamos a ver si realmente fue fruto de la eficiencia o de la inflación. Definitivamente, Antonio, la inflación ha beneficiado y beneficia al gobierno. Mira, la inflación siempre beneficia al gobierno. Los gobiernos, incluso eso ocurre en toda parte del mundo, recaudan más. Si los gobiernos tienen impuestos ad valorem, como ocurre aquí, también se incrementan, porque todos esos son impuestos ad valorem. No son impuestos al consumo, sino ad valorem. Sí. De manera que en la medida que sube la inflación, todos los impuestos suben. ¿Y eso a quién beneficia? Al gobierno. Vamos a pedir tu anuencia nuevamente, Antonio, la de ustedes, amigos televidentes, también, para una pausa. Cuando regresemos, hablaremos de los recursos del Poder Ejecutivo, la Junta Central Electoral y otros movimientos económicos que se están dando en el país.